empecemos este tiempo pensando en un evento que tú hayas preparado, un evento que haya sido especial. Bueno, no sé, de pronto los que han sido padres, de pronto han preparado varios cumpleaños, ¿cierto? Y con los hijos pasa algo particular y es que ellos viven anunciando, o sea, casi que cumplen años y al otro día se levanta y dice, faltan 364 días para el cumpleaños. ¿Sí? ¿Cierto que es algo así? Y cuando están niños todo el tiempo están en ese recorderis. Y si se les está acercando la fecha, con mayor razón, ¿cierto? Mi hijo ya casi también por estos días cumpleaños y todos los días nos vive anunciando cuántos días le faltan para cumplir años. Y uno como mamá, como papá, pues ¿qué desea? Que sea un día lindo para ellos y en la medida de las posibilidades, pues uno busca hacer algo para que ellos se sientan contentos. ¿Cuántos celebraron el primer año de sus hijos? Levanten la manita. Bueno, yo también, bueno, yo creo que casi prácticamente todos. ¿Y será que ellos se acuerdan de ese primer cumpleaños? No, ¿cierto? Pero bueno, uno dice, bueno, tienen el recuerdo, o al menos nosotros celebramos el primer año de ser padres, ¿cierto? Y bueno, así, bueno, pensemos en otro evento. Bueno, hoy en día hay más eventos que los cumpleaños, ¿cierto? Cuando va a llegar un bebé, entonces hacen varias cosas, ¿cierto? Que el baby shower, que bueno, la noticia, entonces para dar la noticia a la familia, eso ahora no es solamente le cuentan, sino que bueno, eso hay todo un evento detrás para saber si es niño o niña también, bueno, ¿cierto? Para un matrimonio, ¿hay preparativos también? Bueno, y pensemos en cada uno de esos eventos, ¿con cuánto tiempo nosotros nos preparamos? Tal vez días, tal vez meses, ¿cierto? Varias semanas, de pronto duramos. ¿Y qué pasa? En la medida que vamos acercándonos a ese día especial, pues como que, bueno, ya uno quiere que ese día todo salga perfecto, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos casados tenemos en esta noche? Bueno, hay varios. Bueno, ¿y quiénes recuerdan de pronto algo específico de ese momento, de esa preparación, de lo que va a ser su matrimonio? A ver, alguien que de pronto nos pueda compartir algún detalle o algún deseo específico que tenía para ese día, de ese gran momento. La ropa, bueno, alguien soñaba de pronto, bueno, fue una chica, no sé dónde está, pero bueno, me imagino que soñó ese vestido que quería lucir para ese día, ¿cierto? Bueno, les comparto que nosotros con mi esposito, aunque veíamos todavía lejano el momento en el que podíamos dar ese paso, también nos sentábamos a veces a charlar de lo que sería nuestro matrimonio. La verdad, nosotros pocos somos como de eventos sociales y ese tema. Entonces, la verdad, sí nunca hablamos digamos que el día como tal de la boda y que cómo queríamos que fuera, pues ese tema, pues sí, no lo abordamos. O sea, por nosotros nos hubiéramos casado solos en un kiosco por allá, sí, porque no somos de mucha, o sea, no nos gusta sentirnos como tan observados y todo ese tema. Entonces, bueno, digamos que nuestro enfoque en nuestras charlas cuando éramos novios, pues no estaban enfocados tanto en ese día, sino en cómo sí queríamos que fuese como esa vida de matrimonio, aunque todavía la veíamos un poco lejana porque en ese tiempo pues yo estaba terminando mis estudios universitarios y pues obviamente sabíamos como que no era una opción el matrimonio hasta que yo no terminara pues mi carrera, ¿sí? En mi casa pues esa era como una regla que no me habían dicho, pero yo ya sabía, ¿sí? Entonces, en varias oportunidades, y recuerdo que en una oportunidad incluso fuimos hasta ver lugares y lotes, hasta planos, íbamos a ver casas y cosas, del lugar como nos gustaría tener y donde nos gustaría vivir. Bueno, muchas de esas cosas, pues obviamente son sueños y anhelos que todavía están y que obviamente algunos han cambiado, ¿cierto? A través del tiempo, pero bueno, yo creo que todos nos preparamos, ¿cierto? Para ese gran momento y más cuando es algo que anhelamos hacer. Yo creo que, bueno, cuando una pareja se quiere casar, pues es un momento que anhela, ¿cierto? Que desea para poder compartir el resto de la vida con esa persona. Entonces, por ese motivo, pues
podemos pues planear y organizar muchísimas cosas con el propósito de que todo nos salga bien para este día. Y bueno, y tú y yo nos estamos preparando también para un gran momento, y son las bodas del Cordero. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, yo soy la iglesia. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 19, quiero solamente que pongas atención a estos versículos. Dice: después de esto, oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba: alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Y otra vez sus voces resonaron: alabado sea el Señor. El humo de esa ciudad subirá por siempre jamás. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Exclamaron: amén. Alabado sea el Señor. Estaban honrando al Señor, ¿cierto? Así como tú y yo estábamos hace un momento honrando también al Señor. Dice: y del trono salió una voz que dijo: alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante, porque en el cielo también van a haber posiciones, ¿cierto? Estratos, por decirlo de alguna manera. Dice: entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de las enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decía: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ¿qué? Reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado. ¿Para qué? Para la boda del Cordero. ¿Y su novia? ¿Quién se ha preparado? ¿Quién? Yo, diga yo con propiedad. Dice: y su novia se ha preparado. A ella, ¿a quién? ¿A quién? A mí, ¿cierto? Se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y dice: y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas palabras son verdaderas, que provienen de Dios. Amén. Bueno, nosotros estamos en un tiempo maravilloso, estamos en un tiempo hermosísimo, nos estamos preparando para la gran boda, ¿cierto? Si nosotros acá en lo terrenal preparamos un evento, ¿cierto? Con tanto amor, con tanta dedicación, con días, semanas, incluso muchas veces trasnocho, estrés del momento, ¿cierto? Porque uno quiere que ese día todo salga perfecto, ¿cierto? Y nos preparamos para algo que finalmente es terrenal, que finalmente va a durar unas cuantas horas y todo pasó, ¿cierto? Todos los meses, el tiempo de estrés, de, bueno, de hacer vueltas, de, mejor dicho, ¿qué pasa? En unas horas ya, todo pasó. Y generalmente algo no sale como uno quiso que saliera, ¿cierto? Al final, algún momento, alguna cosa, algo pasa. Y bueno, no se da todo, o de pronto hay a quien sí se le dio todo a la perfección de lo que había planeado. De pronto a otros se les da incluso mucho mejor de lo que había planeado, ¿sí? Y si nosotros nos preparamos de esa manera, y pues cada uno en el evento que pudo haber pensado, que ha preparado en algún momento para alguna celebración en esta tierra, hacemos tantas cosas, ¿cierto? Buscamos la ropa, así sea que sencillamente seamos invitados, pero si en este rol y en este papel somos ¿qué? La novia, ¿cierto? ¿Será que tenemos que prepararnos? Muchísimo más, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿con qué expectativa nosotros nos estamos preparando para este gran momento? Si para algo de acá de la tierra que pasa tan rápido, ¿cierto? Que es como una estrella fugaz
ese momento, nos preparamos pues cuánto más para ese gran momento. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Cierto? De esa manera, dice, en esos días, y bueno, el título del mensaje de esta noche es como en los días de Noé, porque estamos como en esos días, ¿cierto? Estamos como en los días de Noé. Y es importante que como iglesia nosotros sepamos que tenemos un maravilloso evento por delante. Bueno, muchas veces este tema, el tema de pensar en el fin de los tiempos, o el tema de pensar en venir en la venida de Cristo, o el tema de pensar en partir de esta tierra, muchas veces puede causar temor en el corazón de muchos. Pero para un hijo de Dios que mantiene la esperanza en la palabra del Señor, que confía en lo que está escrito en su palabra y que sabe que lo que está escrito es verdad, ¿debe llegar algún tipo de sentimiento así? ¿De temor, de miedo, de angustia a hablar de estos temas? No. ¿Por qué? Porque para nosotros representa el acercarnos a ese gran momento, ¿cierto? A esa boda perfecta. Y obviamente, pues uno sí pensará, bueno, ¿cómo será ese día, no? O sea, así como el novio de pronto piensa cómo llegará la novia vestida, qué peinado se pondrá. Bueno, no sé cada uno cómo vivió ese momento, y la novia igual, ¿cierto? ¿Cómo llegará vestido? ¿Cómo se va a ver? Bueno, yo recuerdo que ese día, el día que el Señor nos permitió casarnos, fue en este lugar, la celebración. Yo no miré para ningún lado, no supe quién estaba, solo sabía que la iglesia estaba llena, pero no tenía ni idea pues de los nervios o de la expectativa sencillamente de ver, era a la persona que a uno le interesaba. ¿A uno quién le interesa que esté? Pues el novio, ¿cierto? Pues bueno, gracias a Dios por todas las personas que lo acompañan a uno en ese momento, pero si uno se preocupa porque esté alguien, pues ¿quién se preocupa que esté? El novio, ¿cierto? Y el novio, pues que le llegue la novia, ¿sí? Entonces, mientras nosotros estamos en esta tierra, ¿cuál debe ser nuestra verdadera preocupación? El Señor Jesús, ¿cierto? Y dice que en este tiempo, pues bueno, la gente no se da cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el día del diluvio. Y dice el versículo 42 del mismo capítulo 24, dice: así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Bueno, esta celebración pues tiene una particularidad, ¿cierto? Y es que generalmente uno para una boda pues se pone de acuerdo, ¿no? Para el día, la hora, ¿sí? Pero esta boda tiene una particularidad, es que no sabemos específicamente el día exacto, la hora, ¿cierto? Y dice que debemos estar como alerta, ¿cierto? Porque no sabemos el día ni la hora en que va a venir el Señor. Dice, entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y bueno, todo este capítulo, Mateo 24, nos habla de eventos que pues para ese momento en donde el Señor los habla son momentos futuros, ¿sí? Y Él da unas especificaciones y vemos que los discípulos sentían mucha curiosidad de qué era lo que estaba pasando. Ellos, pues yo creo que como muchos de nosotros, ¿cierto? Porque muchas veces uno quiere tener todo bajo control, todo controlado, uno saber absolutamente todo y que todo salga perfecto, ¿cierto? Entonces uno quisiera ser como ese padre de familia que sabe a qué hora va a llegar el ladrón para echarle seguro a la puerta, dejar todo bien cerrado, ¿cierto? O el carro, de pronto no dejar nada por ahí, sino dejar todo asegurado para que si llega el ladrón, pues
no pasa nada, ¿cierto? Pero el Señor dice que su venida será cuando menos lo esperemos, ¿cierto? Así va a ser y por eso debemos estar alerta, debemos estar atentos, no perder de vista que estamos preparándonos para un gran momento. Una persona que se va a casar, pues sigue trabajando, ¿cierto? Pero en medio de su trabajo, ¿qué hace? Piensa en su matrimonio. ¿O será que entra al trabajo y ya se olvida de que se va a casar? No, ¿cierto? De hecho, yo creo que aprovechará cualquier tiempito libre para buscar ideas ahí de decoración o lo que sea, ¿cierto? Y así nosotros, como sus hijos, estamos llamados, obviamente continuamos con nuestra vida y nuestras labores acá en la tierra, pero tenemos el enfoque y tenemos nuestra mirada puesta en lo que va a suceder. Dice la palabra, vamos a ver la curiosidad de ellos en el versículo 1 del mismo Mateo 24, dice, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Obviamente sabemos que era un templo muy hermoso y llamativo, ¿cierto? Pero ellos admirados le decían al Señor, dice, pero él les respondió, ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Bueno, ¿cuántos han tenido esa misma pregunta? Muchos, ¿cierto? Y de hecho hay gente que inventa cosas y bueno, hace ahí interpretaciones a su manera de todo, pero el Señor ha sido claro con esto. Dice, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso ¿qué? Es solo el comienzo de los dolores del parto, luego vendrán más. Y nosotros, bueno, vemos que esa primera parte que el Señor les habla de que efectivamente el templo iba a ser destruido, pues todas esas cosas suceden en el primer siglo, ¿cierto? Alrededor del año 70, efectivamente, sucede esto. Y dice el versículo 9, dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Bueno, y como hijos de Dios nosotros sabemos que todas estas cosas suceden y que nosotros estamos invitados y como dice Apocalipsis, se nos ha concedido estar vestidos de lino fino, ¿cierto? ¿Cómo es ese lino fino? Limpio, brillante y resplandeciente. ¿Y qué es específicamente ese lino? Las buenas acciones, ¿cierto? El Señor nos ha permitido ser vestidos con ese lino fino, ¿cierto? Realmente sabemos que no es algo que nosotros merezcamos, ¿cierto? Y acá hay una clave y es que dice, uno de los datos importantes que nos da el Señor es, bueno, aparte de todos los rumores de guerra que uno dice, bueno, todo eso ya ha pasado, pero bueno, seguimos acá. Dice una señal que es muy importante, es que la buena noticia acerca del reino de Dios será predicada en todo el mundo. Eso es algo que en este momento está sucediendo, ¿cierto? Y constantemente nosotros como iglesia misma apoyamos misioneros para que esta palabra
se cumpla, ¿cierto? Y que en todos los lugares del mundo la noticia, esa buena noticia acerca del reino de Dios, sea predicado y sea conocido. Entonces esa es una señal que es muy importante, obviamente con todas las demás, pero también es muy importante pues porque todas esas anteriores pues ya vemos que se han cumplido, ¿cierto? Constantemente escuchamos de guerras, de rumores de guerras, ¿cierto? En este tiempo, por ejemplo, ha sido, digamos que el tema de actualidad, ¿sí? Y bueno, a lo largo de la historia, pues esto ha pasado, pero es importante que la buena noticia acerca del reino de Dios se predique en todo lugar, ¿cierto? Obviamente, nosotros no sabemos el momento exacto, no sabemos si sea que el Señor venga por nosotros primero, o si sea que Él venga, o si sea que nosotros partamos de esta tierra. Lo que es cierto es que más de 100 años no son, ¿cierto? Cada día de nuestra vida es un día en el que nos acercamos más para ese gran momento, bien sea que partamos de acá, ¿cierto? O que el Señor venga por su iglesia y que se dé esta segunda venida tal y como Él lo ha prometido. Entonces, muchas veces nosotros podemos ver que en medio de la misericordia del Señor, pues bueno, Él ha permitido que su palabra se siga extendiendo y que haya tocado cada uno de nuestros corazones, ¿cierto? El Señor tocó a la puerta, en la puerta de cada uno pudo haber durado de pronto un solo llamado, de pronto en otros fueron varios llamados, tal vez años, de pronto una persona, ¿cierto? El Señor usando a alguien para perseguirle la vida, ¿sí? Y bueno, hoy el Señor nos permite estar en este lugar. Obviamente el hecho de que la palabra de Dios sea predicada, ¿será una garantía para que todo el mundo crea? No, ¿cierto? Incluso entre los que estamos acá, pues todos podemos estar acá oyendo la palabra, pero ¿eso será una garantía de que todos vamos a estar en el reino de los cielos? No, ¿cierto? Eso depende del libre albedrío de cada uno, ¿cierto? De qué tan dispuestos estemos nosotros a ese llamado del Señor. Es decisión de cada uno saber qué camino desea tomar. Dice la palabra del Señor en Proverbios 14, versículo 12, dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Entonces, lo primero que necesitamos saber, bueno, digamos que para identificar que no estamos en el camino correcto, lo primero es que estemos en un camino en el que nuestro parecer está ahí en medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que dice, no, yo estoy de acuerdo con estas cosas de la palabra, pero esto otro a mí no me parece, ¿cierto? Porque dice, yo creo que es este el camino. Y dice la palabra del Señor, hay caminos que a los ojos humanos pueden parecer correctos, pero ¿cuál es el fin? La muerte, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo con esta parte, pero no, a mí esto como que no. Entonces, yo sí obedezco esto, pero esto otro, no, eso no estoy de acuerdo. Entonces, ahí, ¿qué camino estamos tomando? El que a mí me parece, ¿cierto? ¿Y cuál es el destino de ese camino que a mí me parece? La muerte. Entonces, ese es el primer indicador. Si tú sientes en tu corazón que tú vas a la palabra del Señor y estudias su palabra y tú te encuentras que en tu vida tú dices, no, a mí esto no me parece, es porque estás en el camino equivocado, ¿cierto? Estás en un camino que finalmente te va a llevar a la muerte, ¿sí? ¿Quién es el camino? Jesús. Solo hay un camino que nos garantiza el acceso al Padre. Dice Juan capítulo 14, versículos 6 y 7, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues estar en el camino correcto. ¿Y cuál es ese camino? Jesús, ¿cierto? Él es nuestro gran referente para todo. Y si de pronto algo no nos parece, es porque estamos, o sea, necesitamos cambiarnos
de camino, ¿cierto? Necesitamos decir, bueno, tal vez en este momento no me siento como cómodo con esto, pero necesito estar en el camino correcto. Eso es como acá en la iglesia, ¿cierto? De pronto la persona que viene por esta vía, pues ¿qué es lo fácil? Echarse la contravía acá a la media cuadra, ¿cierto? Dice, no, es que no me parece, ¿cierto? Pero lo correcto que es dar la vuelta, ¿cierto? Damos la vueltica. Cuesta, ¿cierto? De pronto 100 pesitos más de gasolina. No, ahorita como está de cara son como 1000, ¿cierto? Entonces damos la vueltica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es lo correcto, ¿cierto? Entonces dice la palabra en el versículo 37 de Mateo 24, que ya lo leíamos, dice que cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé, ¿cierto? Dice, en esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró al barco. La gente no se daba cuenta de lo que estaba por suceder y no se daba cuenta porque, ¿será que Noé no había dicho nada? Sí, cierto, 120 años duró la construcción de esta barca, ¿cierto? Y constantemente él enseñando y predicando. Pero ¿qué hacía la gente? Se burlaba, se reía y vivía, dice la palabra, seguía viviendo su vida a su manera, ¿cierto? Dice, se casaban, seguían comiendo, bebiendo. ¿Será que comer y beber y casarse está mal? No, ¿cierto? El mundo en el que Noé estaba, pues era un mundo que se había corrompido, que se había llenado de maldad. Dice la palabra en Génesis capítulo 6, dice, versículo 5, dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. ¿Será que es muy diferente a este tiempo? No, estamos como en los días de Noé, ¿cierto? Dice, entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado, así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamentó haberlos creado, pero Noé encontró favor delante del Señor. Y dice la palabra, y que esto es un versículo que es doloroso, porque dice que al Señor se le partió el corazón. Hay personas, yo creo que probablemente tú has escuchado, que dice, bueno, si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Por qué permite tanta injusticia? ¿Por qué hay tantas personas que sufren, personas inocentes que sufren? Y realmente la pregunta que deberíamos como seres humanos hacernos es, ¿qué tal si el Señor respondiera a cada uno de nuestros actos como merecemos? Pues ya no existiríamos, ¿cierto? Ya estaríamos borrados de la faz de la tierra. Eso no quiere decir que Dios sea indiferente ante el dolor. La palabra del Señor nos muestra que a Dios le duele la maldad. Cuando tú ves algo que es injusto, cuando de pronto uno escucha en noticias, de pronto que se cometen tantas atrocidades, uno dice, ¿cómo? O sea, a uno le duele el corazón aunque uno no conozca a la gente, ¿cierto? Uno siente dolor. Y yo no sé si tú has pensado, ¿cómo será para el Señor ver no solamente uno o dos casos, sino la maldad completa de la humanidad? Dice la palabra del Señor que a Él le duele su corazón, ¿cierto? Y qué tremendo esto, ¿cierto? Pero el Señor es paciente, ¿cierto? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que cada persona reconozca el camino en el que está andando, se arrepienta y enderece su caminar. El Señor nos dejó sus mandatos, nos dejó su palabra para que realmente podamos tener una vida plena y abundante, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que pues muchas veces la maldad en el corazón de algunos seres humanos o de la gran mayoría es mucho más fuerte, ¿cierto? Que realmente ese deseo que hay en el Señor. Entonces no es que Dios sea insensible ante el dolor, y por eso es que hay un término, ¿cierto?
Este tiempo de gracia no es un término indefinido y no es que por ese mismo amor entonces Dios no va a juzgar, no. Hay un tiempo en el que el Señor nos está dando para que cada persona enderezca su caminar, ¿cierto? Para que cada uno de nosotros podamos volver nuestros ojos al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Dice la palabra que las personas en esta época comían, ¿cierto? Bebían, se casaban. Pues realmente estas son acciones que normalmente no podríamos catalogar como acciones malas. El problema es que el enfoque de las personas era ese, ¿sí? Porque bueno, todos los que estamos acá comemos, ¿cierto? Bebemos, varios nos hemos casado, ¿cierto? Y pues no estamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál sí sería el problema? Que nuestra vida solamente gira en torno, ¿cierto? En lo que comemos, en lo que bebemos y sencillamente en las cosas terrenales. Si nuestra vida está enfocada solamente en el plano terrenal, pues ahí sí debemos preocuparnos, ¿cierto? Debemos estar alarmados porque no es nuestro fin principal, ¿cierto? Sino que nosotros tenemos un llamado que va mucho más allá. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 8, dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán ¿qué cosa? Vida eterna, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, otra característica de esta generación de los tiempos de Noé es que las personas no estaban enfocadas en buscar al Señor, sino que se levantaban, se lavaban los dientes, salían al trabajo sin tener en cuenta al Señor, ¿cierto? Vivían su día a día sin tener en cuenta al Señor. Iban a trabajar porque necesitaban comer, ¿cierto? Porque necesitaban abastecerse de cosas terrenales, necesitaban, bueno, adquirir lo que necesitaban en su día a día, pero en su mente realmente no permanecía el Señor y ese compromiso genuino de que un día se iba a presentar delante de Él. Y es bueno examinar de qué manera nosotros vivimos nuestro día a día. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Bueno, cuando uno llega al Señor, pues no es tan alentador que le digan eso, ¿cierto? Pero así es, ¿cierto? Dice que en los últimos tiempos habrá tiempos muy difíciles. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Entonces, piensan en que lo único importante es su bienestar, ¿cierto? Que lo primordial es encontrar su propia felicidad, sin importar lo que pase con los demás, ¿cierto? Piensan en sí mismos, ¿cierto? Piensan en que es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera, ¿cierto? Su enfoque está en ser la mejor versión de sí mismo y no en ser una versión lo más cercana a Cristo, ¿cierto? Sino que se enfoca en ser su propia mejor versión. Sigue diciendo el versículo 2, dice, serán fanfarrones y orgullosos, es decir, personas que viven haciendo alarde de sus cualidades, que se sienten superior a las demás, ¿cierto? El Señor nos manda a tener un corazón humilde, ¿cierto? Dice, se burlarán de Dios. Bueno, esto pasa, ¿cierto? Hoy en día uno a veces escucha que hay personas que no tienen temor con hacer chistes, por ejemplo, del Señor y tomar su nombre en vano, ¿cierto? Tomarlo así a la ligera. Dice, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Bueno, la falta de gratitud es otro indicador también de esa generación, ¿cierto? Cuando no hay gratitud en nuestro corazón, pues también es un indicador de que las cosas no están bien en nuestro interior. Cuando en lugar de gratitud constantemente hay es queja y queja y queja y queja y queja, pues necesitamos revisar qué está sucediendo en nuestro interior, porque pues realmente creo yo que son muchísimas más las cosas por las que tenemos que agradecer
¿qué? Por las que no. Uno, por ejemplo, si usted se para de la cama y se golpea el dedo pequeñito, le duele el dedo, ¿cierto? Pero es solo un dedo el que le está doliendo, todo el resto del cuerpo está bien. Pero a veces solo nos enfocamos en eso pequeñito que está doliendo, en eso pequeñito que no tenemos, en eso pequeñito que es un problema, y se nos olvida agradecer por todo lo que hay a nuestro alrededor, por todo lo que sí tenemos, y olvidamos alabar al Señor por todo lo bueno que Él sí, que Él ha sido con nosotros. Entonces, pues bueno, miremos cómo está, midamos ese nivel de gratitud en nuestro día a día. Dice, no consideran nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿cómo está el perdón ahí en nuestras vidas? ¿Sí? Esa capacidad de pedir perdón y de perdonar también. O de pronto hay personas a las que tú dices, no, yo no le estoy hablando, no me hablo, ¿cierto? Indiferente. Y son hermanos, de pronto hasta de carne, pero no se hablan, ¿cierto? De pronto son familiares muy cercanos, son esposos, duermen en la misma cama, pero no me hablan, ¿cierto? Bueno, ¿cómo está ese nivel de perdón? Bueno, acá está Pablo hablando de una generación que pues no está viviendo conforme al Señor, ¿listo? Entonces, dice, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Bueno, ¿cómo estamos de control propio? Cuando hablamos acerca de otro, ¿lo hacemos para construir o lo hacemos para criticar, para juzgar, para echar indirectas, ¿cierto? Bueno, pensemos en eso. Dice, serán crueles y odiarán lo que es bueno, ¿cierto? Bueno, muchas veces por esa falta también de control propio podemos dar lugar a la crueldad, ¿cierto? Y de pronto usted está en un momento caluroso que pasa en todas las familias y hay un momento de tensión y usted sabe por dónde le hace doler allá o por dónde le pone como el dedo en la herida. Y entonces, ¿cómo está ese control propio? ¿Usted saca esas palabras que usted sabe que le dan en ese punto bajo o usted se controla? ¿O permite si da lugar a la crueldad que hay en el corazón humano? Bueno, cada uno sabe ahí de qué manera actúa. Dice, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Bueno, pensemos, ¿somos personas leales con las personas que están a nuestro alrededor? ¿Somos capaces de controlar esos placeres que sabemos que nos llevan a la destrucción? ¿O nos falta ese control propio? Ponemos nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios y por encima del deseo de amar a Dios. Y dice el versículo 5, ¿actuarán? ¿Cómo actuarán? O sea, no son personas que están afuera, ¿cierto? Pablo acá le está hablando a Timoteo de personas que en su apariencia pues parece bien, ¿cierto? Dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Entonces probablemente sean personas que se congregan juiciosamente, pero que no han sometido su vida realmente al Señor, quien puede transformar nuestro corazón, quien puede transformar nuestro interior, ¿cierto? Entonces dice y termina ahí diciendo, aléjate de esa clase de individuos. Ahora, si tenemos que alejarnos de esa clase de individuos, pues ¿cuánto más no tenemos que ser esa clase de individuos, ¿cierto? Si aquí está diciendo aléjate de esa clase, pues mucho menos, ¿cierto? Podemos ser de esa clase de individuos. Al contrario, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12 que lo que debemos hacer es someter nuestro cuerpo, ¿cierto? Presentarlo de manera diaria a Dios, ¿cierto? Como un sacrificio vivo y santo, ¿cierto? De esa manera nosotros debemos entregar nuestras vidas, permitir que el Espíritu Santo venga y renueve ¿qué? Nuestra manera
de pensar, porque solamente si el Espíritu Santo viene a renovar nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos van a ser transformados y de esa manera vamos a cambiar nuestra manera de actuar, ¿cierto? Nuestra manera de vivir. Dice el Señor que permitamos que sea el Señor el que venga a hacer esa renovación de nuestro entendimiento y que Él transforme nuestra manera de pensar. Cuando nuestra manera de pensar es transformada, pues ¿qué pasa? Nuestras acciones van a ser transformadas, porque nuestras acciones, o sea, nosotros no somos acciones independientes de los pensamientos, ¿no? O sea, nosotros actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Y pues obviamente, ¿quién puede actuar en nuestra mente? El Señor. Y de esa manera vamos a poder comprobar la buena voluntad del Señor, que es como buena, agradable y perfecta, sabiendo que obviamente estas cosas no dan salvación. La salvación nosotros la recibimos por gracia, ¿cierto? Por fe, ¿cierto? El Señor nos la da como un regalo de gracia, es decir, de manera inmerecida, ¿sí? Pero eso no quiere decir que entonces como somos sencillamente salvos por fe, entonces ya soy salvo porque yo creo en el Señor Jesús. ¿Eso es verdad? Sí es verdad. Somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Por creer en el Señor Jesús, ¿cierto? Eso es lo que nos da salvación y por eso hay personas que de pronto si creen en el Señor y falta un minuto para morirse y se muere, pues es salvo. No alcanzó a hacer ninguna buena obra, ¿cierto? Pero creyó. Entonces fue salva porque la salvación viene por creer en Él. Dice Romanos 3:28, dice, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Romanos 3:28 dice, y aunque nosotros obviamente no somos salvos como consecuencia de buenas acciones, pues las buenas acciones sí son el fruto de que efectivamente somos salvos, ¿cierto? Porque si somos salvos es porque somos personas que hemos nacido de nuevo, es decir, ya no actuamos como actuábamos antes. Entonces las buenas obras son el resultado, son ese vestido, ¿cierto? Las buenas acciones son ese vestido que nos ponemos encima. No somos nosotros mismos, no es la salvación en sí misma, ¿sí? Porque la salvación es por fe, pero sí, efectivamente es un resultado, es un fruto que como hijos de Dios damos, ¿cierto? Y a través del cual podemos ser identificados. Entonces, un hijo de Dios no se identifica por el lugar al que asiste, sino por el fruto que tiene, ¿cierto? El Señor dice, y por el fruto es que podemos identificar quién es y quién no es. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7 dice, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Dice, cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando. ¿Por qué? ¿Por qué no puede seguir pecando un hijo de Dios? Porque es un hijo de Dios y ha nacido de nuevo, ¿cierto? Dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Bueno, creo que esto no necesita explicación alguna, ¿cierto? Más claro, o estamos en un lado o estamos en el otro. O sea, eso no hay un punto medio, no hay un término gris, no. O es lo uno o es lo otro. O sea, en el mundo espiritual o es blanco o es negro. No hay términos grises. Y dice Romanos 8, dice, por lo tanto, ya no hay condenación
para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Hemos sido libres, ¿cierto?, del poder que el pecado tenía sobre nosotros. Dice, la ley de Moisés no podía salvarlos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin ¿de qué? Del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu, ¿cierto? Y la palabra del Señor dice, y que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, como somos guiados, no quiere decir que nunca más cometemos pecado. Por eso la palabra del Señor también dice, bueno, que si en algo fallamos, abogado tenemos en Cristo, ¿cierto? Abogado tenemos en Él. Fallamos, pero no practicamos el pecado, ¿cierto? Porque si estamos practicando el pecado, pues es porque no somos hijos de Dios, sino somos hijos del diablo, ¿cierto? Entonces, el Señor dice que debemos permitir que sea el Espíritu Santo el que controle nuestra vida. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 3. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Bueno, uno muchas veces dice, ¿usted conoce a Dios? Muchos dicen, sí, ¿cierto? Entonces, bueno, acá está la respuesta. No es decir sí, sí, no. Dice la palabra, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir ¿de qué manera? Como Jesús vivió, ¿cierto? ¿Cómo debemos vivir en los tiempos, como en los tiempos de Noé? Como Jesús vivió, ¿cierto? Ese debe ser nuestro resto y nuestro llamado día a día. El Señor nos dice, ustedes también deben estar preparados. Y te pido que cada uno de nosotros pensemos de qué manera nos estamos preparando día a día. ¿Será que lo estamos haciendo con el mismo interés de pronto que preparamos una celebración terrenal? Estamos pensando constantemente en ese gran momento y en esa gran cita a la que un día nos vamos a enfrentar y a encontrar. ¿Estamos teniendo todo listo para esos preparativos? ¿Qué tan brillante, qué tan resplandeciente estarán esos vestidos? ¿Qué tan blanco y qué tan hermoso puede ser ese lino fino que el Señor nos ha concedido ponernos? Recordemos que ese lino fino, ¿qué es? Las buenas acciones, ¿cierto? ¿Cómo estamos de testimonio en nuestra propia casa? ¿Qué tal estamos de testimonio en nuestra cuadra? ¿Qué tal estamos de testimonio en el lugar donde estudiamos o trabajamos? Bueno, cada uno sabe, ¿cierto? Cada uno sabe de qué manera estamos viviendo estos tiempos. Son tiempos que no son fáciles, ¿cierto? Son tiempos difíciles, tiempos en los que muy seguramente como Noé, que encontró la gracia y el favor de Dios, así como tú y yo lo hemos encontrado, de pronto tendremos que enfrentar burlas, tendremos que enfrentar de pronto desprecios, desplantes, de pronto tendremos que trabajar constantemente, ¿cierto? En muchas cosas y en muchas áreas de nuestra vida, pero sin lugar a dudas sabemos el por qué lo estamos haciendo.
Amén. ¿Y en qué estamos? Perseverando.